del taller del día de hoy van a ser, vamos a hablar otra vez rápidamente, repasar cuáles son los beneficios de capturar el agua de lluvia de manera activa, cuál es la diferencia entre la lluvia activa y la pasiva. Ahí me faltó la palabra activa. ¿Qué es la captación de agua de lluvia activa? ¿Qué es lo que vamos a estar hablando hoy? Voy a hablar de la definición muy rápido. Después ya vamos a entrar un poco en el tema de cuáles son los diferentes tipos de cisternas, cuáles son sus diferencias, sus pros y sus contras. Recordemos que cada una de las cosas pues siempre tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Vamos a hablar un poco de superficies como los techos, qué tipo de techos son los ideales, cuáles tipos de techos podemos sacarle el mejor provecho. Vamos a hablar también sobre componentes y materiales que se utilizan en la instalación de cisternas. Vamos a hablar un poco sobre herramientas y vamos a aprender a calcular cómo nosotros podemos aprovechar la mayor cantidad de agua de lluvia y para eso tener el cálculo de nuestro tamaño que requerimos de nuestra cisterna, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de diseño integral. Aunque la clase no es de esto, dejé ahí abajo a lo último aguas grises. No sé si nos dé el tiempo el día de hoy para hablar un poco sobre aguas grises, pero en el caso de que nos dé tiempo, pues me gustaría abordar un poquito sobre aguas grises y otras maneras que hay de, más que nada, a ahorrar agua, ¿no? Porque entre más ahorro de agua nosotros logramos, menos necesidad tenemos de una cisterna, ¿no? Entre más grande. Entonces vamos a aprender a cómo aprovechar lo que tenemos. Muy bien. Continuamos, ¿no? Rápidamente repasando lo que vimos ayer, pues el agua de lluvia es gratis, hay que aprovecharla, es de gran calidad, es mucho mejor para las plantas, nos ayuda a tener autodependencia, puedes hacerlo tú mismo, es algo que se puede hacer relativamente a bajo costo, especialmente si es la manera pasiva, los precios empiezan a incrementar cuando empezamos a meter cisternas y otro tipo de materiales, pero pues también tiene un impacto muy positivo en el medio ambiente, ¿verdad? Nos ayuda a resolver problemas que puede ser, por ejemplo, áreas de nuestro sitio que se están teniendo inundación, pues nosotros, si nos vemos la inundación o estamos enfocando en el problema, al enfocarnos en la solución, pues estamos viendo el potencial que tenemos para capturar toda esa agua y aprovecharla para irrigación o para consumo humano. Si alguien tiene alguna otra idea de algún otro beneficio que puede traer, adelante, pueden ponerlo en el chat y compartir con los demás. Estoy seguro que aquí en la audiencia pues hay una gran cantidad de experiencia, otras personas que tienen otros muy buenos conocimientos y me encantaría que pudieran compartirlos también. Los invito. Muy bien. Entonces, pues no hay que rezar por lluvia si no sabemos cómo cuidar lo que se nos da. La lluvia es sagrada, ¿no? El agua es vida y nosotros, la captura del agua de lluvia es, para mí personalmente, pues ha desarrollado una conexión más íntima con el medio que me rodea, ¿no? Con lo que nutre toda la naturaleza que está alrededor de nosotros. Nosotros mismos somos 70% agua, las plantas que nos rodean, la tierra, todo dependemos de ello. Entonces, cuando hacemos esta relación con el agua que viene del cielo, es algo sagrado para mí. Bueno, continuamos. Y básicamente, ¿qué es el agua qué es capturar el agua de lluvia de manera activa? Simplemente es colectar el agua de alguna superficie y dirigirla a algún tanque o algún contenedor para usarla en el futuro. En la imagen que puse en el lado derecho van a poder ver la combinación de los dos sistemas, activo y pasivo. La cisterna, que es lo que vamos a estar enfocando el día de hoy, es el activo y después el desagüe de tu cisterna que va a los movimientos de tierra para capturar esa agua es el sistema pasivo. Entonces ahí está la diferencia muy clara con esa imagen, viendo cómo los dos tienen una relación muy estrecha, ¿no? No es uno por un lado, el otro por el otro, ambos se complementan entre sí. Necesariamente es muy importante pensar primero en el pasivo y después, si tenemos los recursos, podemos pensar y la necesidad, podemos pensar en un sistema activo, ¿no? Entonces, ustedes están aquí el día de hoy para aprender
que ya hicieron su diseño de sitio, su asentamiento donde van a estar y tuvieron la idea de que tal vez una cisterna sería una buena idea, ¿ok? Bueno, con eso nos vamos. Rápidamente voy a repasar los principios que hablamos el día de ayer, con la intención de que hay una persona en este grupo que no pudo asistir el día de ayer, nada más recordarlos. Estos principios son basados en el libro de Brad Lancaster que se llama Water Harvesting for Drylands and Beyond. Son principios que van de la mano con los 10 principios de permacultura de Bill Mollison, con unos pequeños ajustes que se han hecho para enfocarlos con más relación al agua. Pero como pueden ver, el principio número 1 básicamente es lo mismo que el principio número 1 de permacultura, la observación clave, ¿no? ¿Qué podemos observar para nosotros empezar a evaluar un sitio donde queremos poner una cisterna? Pues sencillo, ¿no? ¿De dónde lo vamos a capturar? ¿Cómo podemos, la ubicación donde va a estar la cisterna? Después, podemos ver dónde vamos a instalar la canaleta, todo este tipo de cosas, dónde va a ir el desagüe, todo este tipo de observación es muy importante antes de empezar a tomar cualquier decisión. Número 2, comenzar desde la parte más alta, ¿no? Entonces, si es la cisterna, pues obviamente es el techo. Comenzar por algo pequeño y simple. Aquí el principio 3 no aplica tanto, ¿eh? Esto es uno de estos principios porque yo les voy a recomendar, si comienzan con un botecito, una cubeta, bueno, tal vez es un buen comienzo, ¿no? Poner una cubeta abajo de algún desagüe. Pero pues si algún día deciden ya tomar la decisión de invertir, asegúrense que pues puedan sacarle el mayor provecho, especialmente en gente que está ubicada en el desierto. ¿Por qué? Porque nuestra lluvia aquí en el desierto toma mucho tiempo para repetir. Tenemos un promedio de desde 120 días sin lluvia. Entonces queremos almacenar la mayor cantidad de lluvia por cada evento, ¿no? Entonces, si ustedes tienen el capital para invertir en una cisterna de buen tamaño, yo lo recomiendo porque no es como en lugares como, por ejemplo, en Guatemala, que puedes estar, si eso estás en una área lluviosa de Guatemala, con una cisterna de mediano tamaño, podría ser más que suficiente porque se estaría rellenando constantemente, ¿verdad? Disminuye la velocidad y distribuye el flujo del agua, más esto ya sería en respecto al desagüe, ¿no? Cómo el desagüe lo vamos a aprovechar, que es en relación directamente con el principio 5 de cómo planear una ruta para este desagüe. Veamos la imagen, el agua bajando por nuestra canaleta, dentro de nuestra cisterna, nuestro tubo de desagüe que se comunica directamente con nuestra cuenca de infiltración. Ya que esta se llena, pasa una segunda, pasa una tercera, pasa una cuarta, aprovechamos toda el agua en nuestra propiedad. Maximiza materia viva y orgánica también en relación al desagüe. Maximiza las relaciones y multiplica las funciones. Aquí sí aplica directamente a tu uso de tu cisterna porque he visto muchas veces gente que ha utilizado la cisterna en otras funciones. Por ejemplo, la pone en un lado de su casa donde le da privacidad del vecino. La pone del lado oeste de su casa, en la ventana cerca del cuarto del lado oeste, y ya no te entra tanto el calor, mantiene como una insulación a tu pared. He visto gente que también le pone una enredadera alrededor de su cisterna y la cisterna ahora sirve como un espacio para crecer plantas. Entonces hay que multiplicar las funciones y que no solo quede como una cisterna aislada, ¿no? Sino cómo podemos utilizarla de varias formas. Claro, siempre recibir retroalimentación. Pues rápidamente repasamos los principios y después, cuando llegamos al principio 8, hacemos los ajustes necesarios y regresamos al principio número 1. Bueno, voy ahora a empezar con los tipos de cisterna. Me gustaría hacer una pequeña pausa, nada más para asegurarme de que estoy leyendo el chat aquí. Y si alguien tiene una pregunta con respecto a lo que acabo de platicar sobre los principios y cómo podrían ellos relacionarse también con
la práctica de la captación de agua de lluvia de forma activa. Mm, mm, mm. Ana Rosas, sí. ¿Cómo mantener limpia el agua en un sistema de almacenamiento abierto? Alma, no sé si te refieres, por ejemplo, a una presa, a un represo, a un tipo de almacenamiento al aire libre sin necesidad de un contenedor, más que nada con el movimiento de tierra. Ah, Tal vez ahí pues hay que, más que nada para mantener limpio ese espacio, pues hay que saber de dónde viene esa agua, ¿no? Dependiendo del tipo de contaminante que tú te estés preocupando. Si está bien esa agua, por ejemplo, de un espacio donde hubo unos talleres donde se utilizaba el aceite, pues corres mucho el riesgo de que ese aceite termine en tu área de donde estás tú captando el agua. Entonces es muy importante hacer una evaluación del sitio y reconocer qué es lo que ha pasado ahí antes para no correr el riesgo de que ese tipo de agua esté contaminada, ¿no? En espacios urbanos principalmente hay mucha contaminación por el famoso plomo, ¿no? El lead. Entonces, muy importante hacer un estudio de sitio antes de empezar a hacer captación de agua de lluvia en espacio abierto para consumo potencialmente humano, ¿no? Es bueno tal vez para la irrigación, en algunos casos para plantas que no son comestibles, que pueden ser utilizadas para sombra, pero tenemos que tener cuidado donde estamos utilizando un espacio donde antes, por ejemplo, hubo un taller de pintura, un taller de carros, hubo una demolición y mucha de la pintura antigua tenía grandes niveles de plomo. Entonces hay que tener cuidado con eso, investigar y si es posible sacar esa tierra y traer tierra nueva para que no corramos ese problema de correr, de que nos podamos envenenar utilizando algo que buscamos hacer bueno nos termina haciendo peor, ¿no? Entonces muy cuidadosos con los espacios urbanos cuando utilizamos este tipo de técnicas. Y después voy a ir un poco más a hablar sobre los tipos de techos y las consecuencias que pueden tener cada uno de ellos. Antes de comenzar con los techos, voy a hablar un poco sobre los tipos de cisternas que hay, que son los más comunes que pueden encontrar en el mercado o que la gente ya pues empieza a hacer ya con su creatividad, ¿verdad? Aquí en Arizona, uno de los movimientos que hubo hace 20 años, 30 años, era la cisterna de metal. Este tipo de cisterna se hizo muy popular hace 20, 30 años. Aquí hubo una cantidad masiva de instalación. Este es un tipo de tubería que se cortaba a medida y se instalaba, ¿no? ¿Cómo se instala? Básicamente se hace una plataforma, se hace un molde y se instala toda la tubería, ¿no? Todo lo que es la plomería, dónde va a salir el agua, por dónde va a entrar, nuestra llave. Aquí podemos ver en el diagrama. Esto es muy importante saber que este tipo de cisterna no se le pueden hacer hoyos. Todo tiene que ir ya sea por abajo y la entrada por arriba. No se recomienda hacer hoyos en ninguna de las partes de abajo por el riesgo que en un futuro pues se empieza a tener corrosión y el hoyo empieza más grande y después ya no se puede arreglar. Entonces, una de las ventajas de este tipo de cisterna es que era muy barata, ¿no? Encontrar este tipo de material hace un tiempo, pues era relativamente fácil. La gente le quedaban extras y la gente los reutilizaba. El aspecto difícil era que la contra era que era un poco difícil de instalar. Una persona como, por ejemplo, que no tiene conocimientos de albañilería, pues tendría un gran reto al tratar de instalar una de estas porque es un material muy pesado. Entonces, muchas de las veces se utilizaba hasta la ayuda de una grúa para poder poner justo sobre la plataforma de cemento cuando el cemento está fresco. Entonces, tenías que saber la consistencia del cemento, tenías que tener el tiempo exacto, nivelarla de una manera que quede bien, que no te da, solo tienes una oportunidad, no hay manera de que si le fallas a la primera, pues vas a tener un gran problema, ¿verdad? Otra de las desventajas es que es permanente, ¿no? Si tú decías, ¿sabes qué? Me hubiera encantado hacerle un espacio extra a mi casa aquí, pero ahora estoy con esta cisterna aquí que no la puedo mover.
Otra de las cosas que estas cisternas tenían que la gente no les empezó a gustar mucho es que requerían mantenimiento. Cada 3, 4 años se recomendaba vaciar la cisterna, entrar y darle un mantenimiento con una especie de plástico líquido que se llama Blue Max, el cual es un tipo pintura azul que se pintaba todo por dentro para prevenir corrosión dentro de nuestro tanque y que vaya degradando con el tiempo. Entonces, pues, toda la gente que sabe siempre tratamos de hacer cosas con el menor mantenimiento posible. Cuando ustedes viajan por aquí, por Arizona, van a poder encontrar muchas de estas todavía en funcionamiento. Sí tienen bastante duración, pero pues sí requieren mantenimiento. Si uno las cuida, duran bastante tiempo. Voy a parar al final ya que presente todas las cisternas y si ustedes tienen alguna pregunta en respecto a alguna de ellas, con toda confianza. Vamos a ver la siguiente. La de plástico. La cisterna de plástico es sin duda alguna es la cisterna más popular en el día de hoy. La puedes encontrar, por ejemplo, en México tenemos una marca que es muy famosa que se llama el Rotoplas. Es relativamente barata a comparación de los tanques que se venden aquí en Estados Unidos. Tal vez el tanque no es muy bonito, pero es muy funcional y lo venden en muchos tamaños diferentes. El plástico, la ventaja que tiene es que si algún día a ti te enfadaba o querías expandir tu espacio, lo puedes mover fácilmente. Cualquier persona lo podría instalar básicamente con las herramientas adecuadas como un taladro y como una cegueta para cortar tu PVC. Básicamente tú podrías hacer la instalación viendo algunos videos de YouTube, ¿verdad? Esa es una de las ventajas que tiene. Es un poco más cara que la de metal y que otras opciones, pero pues requiere muy poco mantenimiento. Ya que está lista ahí, el mantenimiento es mínimo, no tenemos que preocuparnos. Para lugares donde ustedes ocupan menos capacidad, pues estos son muy famosos, los famosos tibores de 200 litros. Esta es una manera muy sencilla de capturar agua. Solo yo les recomiendo que utilicen tibores que hayan sido utilizadas para cargar algún tipo de alimento como aceite vegetal. No, por ejemplo, algunos de estos materiales se utilizaron para cargar aceite de petróleo o derivados del petróleo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y tratar de alejarnos de ese tipo de material porque podría contaminar nuestra agua y nuestras plantas. También está este otro tipo de contenedor que he visto en zonas industriales, que es 275 galones. No estoy seguro cuánto se traduce en litros, pero son común. La única precaución que tienen que tomar con esto, bueno, las dos precauciones es que tienen que asegurarse de que pintarlo o cubrirlo, porque estos son transparentes. Si tenemos un recipiente o un contenedor transparente, va a crecer alga. El alga va a empezar a dañar nuestra agua. No queremos que crezca ninguna vida ahí para que se mantenga totalmente limpia el agua. Entonces, tiene que ser pintado de negro, pintado de verde oscuro o ser cubierto con algún material. Estos también tienen que asegurarse de que no hayan sido utilizados para materiales tóxicos y que sean utilizados para materiales como aceite vegetal. Este es las cisternas de plástico o contenedores de plástico más comunes que yo he visto que han utilizado. En unos momentos más les voy a enseñar también cómo conectar uno para hacer un sistema por ejemplo, el tibor de 200 galones, cómo conectar varios e incrementar tu capacidad. Uno que ya casi no se utiliza, pero este se utiliza mucho en cantidades inmensas, es el de fibra de vidrio, ¿no? Este es para cuando ustedes ya quieren capturar a una nave industrial, por ejemplo, y este va enterrado debajo de la tierra y se utilizan bombas para sacar el agua y distribuirla, ¿no? Esto probablemente no lo van a utilizar, pero me gustaría mencionarlo por si algún día los ven. El ferrocemento, este es otro muy común que se ha utilizado en muchas comunidades. El cemento, pues, es un material que es relativamente accesible y el metal, ¿no? Este se hace una estructura primero de varilla
forrada con alambre y, perdón, ¿cómo se llama? Con malla de alambre, y después se hace un empaste, perdón, se me fue aquí, se hace un empaste de cemento. Hay bastantes instrucciones en internet de cómo pueden utilizarla. Son muy buenas, pueden durar mucho tiempo, pero yo también les recomendaría utilizar este tipo de plástico líquido y forrarlas por dentro. Este es no tóxico, no tiene los VOCs y va a ayudarles a que su inversión en una cisterna de este tamaño les dure, porque pues no queremos que con el tiempo se les empiece a cuartear porque la humedad va a empezar a entrar al cemento, ¿no? Entonces, también si no tienen mucha experiencia utilizando el material de concreto, les recomendaría que contraten a su experto local, ¿no? Al maestro de obra local para que les ayude, porque sí requiere que tengan bastante fuerza su concreto, lo cual pues ayuda el metal, ¿no? Para en darle más fuerza a su concreto. Eso también es algo muy común. Y pues ahorita ya hay artesanales, ¿no? Que estas me encantan. Por ejemplo, ya gente ha estado haciendo cisternas con botellas de plástico, poniéndole un poco de cemento también para unir las botellas. He visto captación de agua de lluvia en paredes verticales utilizando botellas también de plástico o recipientes reciclados. Me encanta la idea. También lo único, pues, recordando que entre más conexiones hay, pues más probabilidades de fuga también hay, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con esta. Esta es una de piedra que me encontré por ahí por internet. Y estas son algunas de las opciones. Y antes de entrar a los componentes, voy a checar rápidamente el chat por si veo algún. Pues continuamos. Continuamos con la presentación. Gracias por compartir. Y vamos a ver ahora los componentes de un sistema, ¿verdad? Primero que nada es el techo, ¿no? La parte más alta que vendría nuestra letra A. Segundo componente es la canaleta, que es lo que va a dirigir el agua desde nuestro techo a nuestro contenedor. A continuación, después de explicar cada uno de los componentes, voy a darle como un zoom in a cada uno, ¿no? Por ejemplo, nuestra próxima diapositiva vamos a hablar sobre techos, la siguiente sobre canaletas y así sucesivamente. Después, en el C vamos a encontrar el divergente de hojas o materia orgánica que pueda quedar atrapada en nuestra canaleta para que no entre a nuestro tanque. Vamos a hablar un poquito de ello. Después vamos a hablar sobre lo que se ve en la foto o en la imagen de la izquierda como no sé cómo se llama, el first flush, el primer, bueno, lo tengo apuntado en la diapositiva y les voy a explicar qué es, que es opcional, pero también es de gran utilidad. Y después vamos a hablar sobre el desagüe también. Después vamos a hablar sobre fórmulas de cálculo y al final vamos a hablar cómo podemos integrar todo esto en nuestro diseño de sitio utilizando los principios de captura de agua de lluvia y permacultura. Bueno, el techo. El techo más eficiente para capturar el agua de lluvia es el techo de metal, definitivamente, ¿no? También ahora hacen un tipo de techo que parece metal, pero es de plástico. En Guadalajara producen un techo que a mí me encantó, que lo hacen con botellas de plástico PET recicladas. Las agarran y las hacen un tipo ¿cómo se dice? Como un tipo de teja utilizando este tipo de techo. Increíble producto. Pueden ver hasta los popotes, las marcas de las botellas ahí en las tejas, increíble. Las tejas, bueno, hay una nota aquí que dice coeficiente de escurrimiento. No sé si alguien se acuerde del día de ayer, qué significa el coeficiente de escurrimiento. ¿Alguien se acuerde? Puede hasta quitarse su silenciador si gusta. Si quedó claro. ¿Qué es? Sí, es la velocidad en la que baja el agua. O sea, si no se topa con algún obstáculo que le haga fricción.
Ujú, exacto. Muy bien, gracias Joaquín. Entonces, lo que hablábamos ayer del coeficiente de escurrimiento, por ejemplo, la fricción ahí es la palabra clave y la absorción, ¿no? Por ejemplo, un metal no tiene casi nada de fricción, ningún tipo de, en la superficie no tiene ningún tipo de, ¿cómo es la palabra? Ah, bueno, Fricción. ahorita fricción, sí. Entonces, el metal es el mejor definitivamente. Por eso es el punto 9. Siempre perdemos algo, ¿no? Entonces, lo perfecto sería nuestro recipiente abierto, ese sería 1. Entonces, tenemos, por ejemplo, la teja de asfalto, que aquí se utiliza mucho en Estados Unidos, esa tiene punto 8. Ahí tenemos una gravilla muy pequeña que nos empieza a crear fricción y a tapar ese tipo de, el agua que corra libremente, ¿no? La teja de barro muy común en México también tiene un coeficiente de escurrimiento más bajo. El barro, por ende, pues absorbe mucha agua, ¿verdad? Entonces perdemos mucha agua y la manera en que están las tejas posicionadas, pues mucha agua se va perdiendo de esa manera. El techo de concreto, que es lo que tenemos, por ejemplo, en Sonora, que es muy común, también tiene un aproximado de 85, ¿no? No perdemos tanta agua en el techo de concreto. Lo que me vuelve loco el techo de concreto es que a veces no tiene buena pendiente, ¿no? Entonces, no me explico todavía por qué hay agua acumulándose en techos de concreto, ¿no? Y no baja correctamente. Uh, Hay otros techos que vemos, por ejemplo, el techo de la palapa, ¿no? El techo de palma, pues eso tendría un coeficiente de escurrimiento mucho más bajo, como por ejemplo yo le daría un 0.4, 0.5, ¿no? Entonces el agua que bajaría ahí sería mucho menor cantidad a la que bajaría en el metal, ¿no? Cuidado con los impermeabilizantes, y esto es algo difícil de escapar porque no tenemos muchas opciones en México, ¿no? Si ustedes tienen la idea de utilizar agua para consumo humano, tomarla directamente, pues el mejor es el techo de metal o el techo de plástico. Y el barro también. Cuando ya empiezan a meter asfalto, cuidado porque en las tejas de barro a veces también llevan una capa de asfalto por debajo también, en algunos lugares. En el concreto se pone un impermeabilizante que tiene un componente que se llama elastomérico, que es líquido plástico que tiene materia para matar a los hongos. Es hongicida o fungicida, no sé cómo se dice bien, disculpen. Pero pues, tiene una gran cantidad de tóxicos, ¿no? Entonces, muchas veces quedan impregnados en el compuesto, en nuestro techo, pero muchas veces sí con el tiempo empezamos a perder este tipo. Por eso es que tenemos que cambiar nuestro impermeabilizante cada año porque se pierde mucho. ¿Y a dónde creen que se va? Pues se va con el agua en la lluvia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado cuando estamos captando de techos donde utilizamos impermeabilizantes que son, por ejemplo, los más comunes. Hagan su investigación. No sé las opciones en México, pero hay unos impermeabilizantes un poco más bioamigables, ¿no? Que no son tan tóxicos. Eh, es algo que pensar, ¿no? Especialmente si lo quieren utilizar para su consumo humano. Un techo es algo que es muy común en México. Bueno, vamos a ver el siguiente componente de nuestro sistema, ¿no? Entonces vimos que el mejor era el metal o el plástico. Después pasamos a la canaleta. Las canaletas más comunes, pues es la de metal, un tipo de plástico y el tubo de PVC. Definitivamente yo sí les recomiendo, si tienen la oportunidad, lo hagan de metal. Este es el que les va a durar mucho más tiempo. Tiende a no perder su forma pues definitivamente, ¿no? A cuestión de longevidad siempre va a ser mejor el metal. Aquí vemos unas imágenes, ¿no? Si ustedes van y tienen el capital para invertir en algo, yo les recomendaría que investiguen si en su zona tienen una empresa que haga canaletas a medida. ¿Qué significa esto? Que la canaleta no va a tener ninguna unión. Entre más uniones tengan nuestras canaletas, más posibilidades tenemos de que perdemos agua por ahí.
Si no tenemos esto y decidimos ir a nuestra tienda de servicio local, pues probablemente van a encontrar canaletas de alrededor de 10 pies, que es lo más común, que vienen siendo como más de 3 metros la tirada, y estas las pueden unir. La mejor manera de unirlas es poniéndolas una arriba de la otra, haciéndole como, en lugar de comprar la pieza que te venden para unirlas, trata de encimar una arriba de la otra y sellarla con un tipo de silicón contra el agua, porque eso te va a prevenir menos fuga de agua, y poner soportes cada 45 centímetros para que no pierda nuestra forma y así perdamos nuestra pendiente, ¿verdad? Hablando de pendiente, se recomienda tener al menos 1 pulgada de pendiente por cada 3 metros, ¿no? Bueno, perdón, 1 pulgada se traduce a centímetros como, creo que son como 3 centímetros. No sé si alguien me puede ayudar ahí en el chat que tenga acceso a traducir eso, pero 1 pulgada por cada Son 10 pies. 2.54. Gracias, muy amable. Y así vamos viendo la pendiente. La manera en que yo lo hago, una de mis herramientas favoritas para instalar la canaleta es el hilo que viene con GIS. Esta es una herramienta muy fácil de utilizar, que es solamente un hilo que viene con un GIS de color o ¿cómo se dice? Entonces se pone a un extremo, se estira la cuerda, y la cuerda, como viene cargada de color, te marca el nivel, ¿no? Y ahí podemos marcar nuestra medida y así marcamos bien nuestra pendiente. Otra de las, si tú tienes acceso a un tubo de PVC, lo puedes cortar a la mitad y ya tienes 2 canaletas de esa manera, ¿no? Y las puedes unir utilizando ¿cómo se llama? El coupler o la unión cortada a la mitad también. No, perdón, no la tienes que cortar a la mitad, solo la unes, le cortas la parte de arriba. Cuando yo vivía en Centroamérica, una de las cosas más comunes que veí, a ver si pueden observar, es que es muy difícil encontrar estos ejemplos aquí. No encontré ninguno en internet con esta imagen, pero esta estructura que ven en la parte de abajo es una construcción que hicimos aquí en la granja comunitaria donde trabajo, en Las Milpitas. Es un acuapónicos que está dentro de esta cabaña. Y aquí dentro tenemos crecimiento de setas comestibles, hongos, y todo funciona con energía solar. Entonces, cuando cae el agua aquí, en este techo de plástico transparente que deja entrar la luz solar, el agua cae directo. Yo hice un corte a todo lo largo de un solo lado del PVC y lo metí a presión dentro de este tipo de techo que tiene hendiduras. Entonces el agua entra al PVC sin ningún problema, ¿no? Entonces no requieres ningún tipo de soportes porque se apoya así solo al estar a presión dentro del techo. No sé si eso tiene sentido. Voy a ver si le puedo hacer un zoom aquí a la foto para ver. Esto se utiliza mucho en los lugares donde tienen los techos de lámina, que yo encontré mucho en Centroamérica. Ahí se puede ver cómo se cortó solamente un extremo con una caladora de un lado de un extremo a otro, y entró el techo a presión dentro. Y ya la misma presión del tubo de PVC lo mantiene firme. Bueno, les quería mostrar otra opción de cómo poner canaletas caseras, ¿verdad? Voy a parar un poquito más adelante por si tienen algún tipo de pregunta. El filtro captador de hojas, ¿no? Aquí vemos 2 ejemplos. Si ustedes pueden invertir también el capital, a poner uno de este tamaño sería lo indicado. No les recomiendo que hagan esto, la verdad. Es muy común, lo veo todo el tiempo, que se tapa tan fácil este tipo de sistema y perdemos mucha agua, especialmente si no estamos presentes para cuando cae la lluvia. Tuvimos que salir a algún lado y cayó una hoja aquí en medio. Olvídate, perdemos litros y litros de agua. Entonces, se recomienda un poco que sean los espacios más grandes o utilizar algo como esto. Ahora los invito a que piensen cómo podrían hacer un sistema de este tipo con materiales que ya tienen en casa, como por ejemplo, no sé, tal vez cortar una de esas
¿Qué será bueno? Por ejemplo, ¿cómo se dice? Un contenedor de café, ¿no? Lo cortas a la mitad y le pones una malla arriba y ya tienes tu casero, ¿no? He querido hacer uno y pues es una gran oportunidad para algún emprendedor que haya por ahí, emprendedora, cómo pueden hacer esto con materiales que puedan encontrar, imprimirlo con tecnología 3D o utilizar material reciclado, ¿no? Los invito a que le piensen. Vamos a hablar un poquito sobre la primera descarga, lo que les estaba hablando. Aquí vemos un sistema que alguien pues puso una malla gigante aquí y la ató, y esto pues al menos te da más espacio de capturar una hoja, por ejemplo, o dos o tres o cuatro sin perder tanta agua, no tanto como el ejemplo que vimos pasado. Bueno, ¿qué es la primera descarga? La primera descarga es un tubo que se conecta con una T antes de que llegue nuestra agua directo al contenedor. Este tubo va a bajar y va a tener un bloqueo. ¿Qué es lo que hace? Si nosotros tenemos, por ejemplo, si tenemos un techo, ahora imagínense, por ejemplo, el techo de la foto de enseguida, ¿no? Tenemos un árbol enseguida de nuestra casa o bastantes árboles, pues va a caer en el otoño mucha cantidad de hoja, materia orgánica que se empieza a acumular en tu canaleta durante el tiempo. Entonces, todo esto va a caer, toda esta materia orgánica va a acumularse en tu primer tubo de descarga. Ya que este tubo se llena, empieza a subir el agua y entonces es cuando ya se empieza a llenar tu tanque. Muy sencillo. Entonces ya que paró la lluvia, lo que haces, agarras y abres tu llave de desagüe y te deshaces de tu primera descarga aplicándosela a alguna planta, ¿no? En la fotografía del lado derecho podemos ver otro sistema muy ingenioso, con techo de palapa, captando de ambos lados de la estructura, uniéndose en el medio, con su primera descarga yendo hacia abajo, después directo hacia nuestra cisterna. Entonces, esa es la primera descarga. Es algo totalmente opcional, pero me gustó mencionarlo porque a veces lo van a encontrar y es importante que sepan qué es, ¿no? Es importante también si nosotros tenemos un tubo como este que va a tener tanto peso, que sea asegurado firmemente a alguna superficie firme. Por ejemplo, aquí en la pared está asegurado con estos grilletes para que no se mueva, porque el agua tiene un peso increíble. Entonces, si alguien llega y empieza a mover esto, corremos el riesgo de que rompa nuestra estructura, ¿no? Entonces, asegurar todo esto es muy importante. Y como último componente es nuestro desagüe. ¿Qué va a pasar si no tenemos desagüe? Vean la foto a mano derecha, mano izquierda, perdón. Ahí vamos a tener todo el agua justo a un lado de nuestra fundación de la casa. Entonces, es importante, regresando a nuestra fotografía de que vimos al inicio o dibujo, cómo el desagüe puede utilizarse como un recurso y servir para capturarlo y utilizarlo de manera productiva con nuestro jardín. El desagüe, entonces, hay dos tipos de sistemas, ¿ok? El sistema más común que van a encontrar es el sistema seco. ¿Qué significa esto, no? Veamos, aquí en este dibujo van a encontrar el ejemplo de ambos sistemas. Su mano izquierda tenemos las canaletas y el tubo que va dirigido, perdón, se movió, a nuestra cisterna directamente, ¿verdad? Se llama seco porque al parar la lluvia no vamos a tener ningún flujo de agua o ninguna existencia de agua en nuestro tubo de entrada. Ahora, si ustedes ven su imagen de la derecha, van a darse cuenta que los tubos de entrada, primero, antes de llegar a la cisterna, van dirigidos hacia abajo de la tierra y después recorren un espacio y después suben directamente. Pero ¿por qué alguien querría hacer esto, verdad? Digamos que su espacio es muy restringido en su casa, ¿no? Poner una cisterna de ese tamaño sería comprometer un espacio muy valuable en un espacio que ya está restringido en sí. Entonces, un sistema mojado nos ayuda a poner la cisterna
dirigirla en algún lugar lejos de nuestra casa, ¿no? Podemos ponerla en la esquina que nadie va, por ejemplo, o que no estorba, y eso se hace dirigiendo el agua. Pero ¿cómo es que llega el agua a la cisterna? El agua, la presión del agua, mientras no pongamos nuestro tubo de entrada a la cisterna más alto que donde está nuestro, donde se une la canaleta con nuestro tubo de PVC, ven este nivel aquí, a ver si se alcanza a ver mi cursor, este nivel aquí es más alto que este nivel aquí. Entonces el agua, la fuerza del agua lo va a empujar y lo va a subir porque el agua tiende a nivelarse sola, ¿no? Entonces podemos poner nuestra cisterna en cualquier lugar que queramos utilizando el sistema mojado. Lo importante aquí es reconocer pues que va a tener más trabajo, vamos a tener que invertir más en tubería para poder llevar el agua hasta donde nosotros queremos. Esos son los dos sistemas, ambos tienen sus beneficios y ambos tienen sus contras, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos conectar las cisternas? Pues yo siempre recomiendo conectar las cisternas por la parte de arriba, ¿no? Digamos que tenemos 3 bidones o 3 tibores o 3 contenedores de agua para capturar el agua de lluvia. Entonces se conectan por la parte de arriba para que cuando se llene el primero, empieza a subir y empieza a cargar el segundo, después el tercero, ¿no? Esto yo recomiendo, a veces he visto sistemas donde se llenan por abajo y eso también es válido, ¿no? Los 3, cuando tú tienes conectados los 3 por abajo, los 3 se van a llenar al mismo tiempo, pero también corres el riesgo de que los 3 se descarguen al mismo tiempo. Digamos, y a mí me pasa todo el tiempo, llegué y abrí la llave para regar mis plantas y me fui, me llamaban por teléfono, se me olvidó. Si tengo todos conectados por la parte de abajo, se me van a descargar los 3. Si nada más, si los tengo todos conectados por la parte de arriba, se me va a descargar nada más el cual estaba utilizando. Aquí tengo un diagrama en el cual podemos ver cómo se conectan. Realmente la extensión esta que va hacia abajo y la extensión que va hacia abajo aquí no son necesarias, pero las pueden poner si gustan, ¿no? Es más incremento en materiales, a mí no me gusta ponerlas realmente. Y aquí está un perfecto ejemplo, ¿verdad? Cómo pueden conectarlos unos con otros e incrementar su capacidad de captación de agua de lluvia. Muy bien, conectando las cisternas. Rápidamente pueden añadirle una bomba de presión. Si ustedes tienen una irrigación de goteo, le conectan una manguera a su bomba y la pueden mandar. Y si tienen la irrigación por goteo requiere más presión, la cual no te va a dar la captación de agua de lluvia. Otra cosa que les recomiendo, que cuando hagan el orificio aquí para su llave de donde obtienen su agua en la parte de abajo de su tanque, que sea un orificio de al menos 1 pulgada. Esto le va a dar mejor flujo al agua, ¿no? Si hacemos algo muy pequeño, como de 3/4, el flujo que vamos a tener de nuestro tanque va a ser muy lento, ¿no? Entonces queremos que tenga, porque la única presión que va a estar siendo aplicada al agua es la presión de la gravedad. Entonces, cuando nuestro tanque ya empieza a bajar su nivel, sale el agua muy poquito, ¿no? Entonces queremos hacer un hoyo de buen tamaño ahí. Bueno, vamos a ver. Voy a checar el chat. Recomendar, vaya, disculpen, observar cuidadosamente. Observa, observa, observa. Maximiza funciones. Cada cosa sirve para muchas cosas más. O entre más cosas sirva, mejor. Investiga los números de tu área. ¿Cuánto llueve al año? ¿Cuánto llueve en promedio una lluvia? Otra cosa que les quiero recomendar es, ¿realmente necesitan una cisterna? Pónganse a pensar, ¿no? Antes de hacer la inversión. Hay que siempre buscar el punto más elevado para poner la cisterna, si se puede, en lugar de ponerla en la parte más baja de nuestra propiedad, porque la cisterna va a trabajar con la gravedad. Entonces, si la ponemos en la parte más alta, siempre y cuando esté más abajo del sistema de las canaletas, nos va a mandar el agua y el agua puede subir allá. Asegúrate que hay fácil acceso a la llave y que haya y el acceso a otros lugares, ¿no? No obstruir caminos.
hay que pensar muy bien dónde la vamos a poner porque a veces nos termina obstruyendo el acceso a una llave que ya estaba de agua o a lo eléctrico, o hay una tubería debajo que no quiere, si algún día necesita mantenimiento, vamos a tener que mover todo nuestro sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado al pensar esto. Nivela, 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 ¿no? Entonces utiliza el nivel cada vez que vayas a hacer un trabajo y busca que la canaleta tenga el pendiente apropiado. Unas recomendaciones ahí que quería compartir. Cuando yo instalo una cisterna de plástico de las grandes, lo primero que hago es nivelo el terreno. Después echo arena, ¿no? Arena fina. Lo que pasa cuando una cisterna de este tamaño tan grande se llena de agua, si tú tienes piedritas en la parte de abajo, como grava o cosas así, puedes correr el riesgo de que poco a poco esta piedra vaya perforando un hoyo en la parte de abajo de tu cisterna. Y si tienes un hoyo en la parte de abajo de tu cisterna, le puedes ir diciendo adiós y utilizarla como maceta, ¿no? Bueno, voy a checar otra vez rápidamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que sabía de un método en el que colocabas una especie de piedra como tipo tezontle en las canaletas para que al mismo tiempo que captabas lluvia se fuera limpiando. ¿Es eso cierto? Honestamente, Joaquín, nunca lo he visto. Aquí, al menos donde estoy ubicado, nunca he visto que alguien lo utilice. No estoy seguro de estar entendiendo lo que me estás diciendo. Poner una piedra como obstrucción dentro de la canaleta puede ser riesgoso en sí porque pues es como poner un pequeño represo, ¿no? Entonces podemos perder ahí mucha agua al momento de que empieza el flujo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Sí, son varias piedras muy pequeñas que se Ujú. ponen como cuando quieres cubrir el surco que haces en la tierra, pero lo ponen en la canaleta, o sea, sí permite el paso del agua porque como son piedras muy pequeñas, entonces, o sea, se filtra fácil, pero la función de esas piedras precisamente es captar cualquier elemento dañino o que ensucie el agua para que se vaya limpiando y llegue pues lo más clara posible al sistema que la contiene. Sí, no dudo que se puede hacer. Mi única preocupación al hacer eso, al poner piedra o cualquier otro tipo de elemento dentro de tu canaleta, pues como comentaba, corres el riesgo a que haya obstrucción. Entonces, digamos, hay más hojas que empiezan a venir y sí, hace su función la piedra de retenerlas y que no vayan a tu tanque, pero a la vez corres el riesgo de un desborde en tu canaleta porque no está circulando el agua de la manera adecuada, ¿no? Esa sería mi única preocupación, pero pues, ¿por qué no intentarlo, no? A ver qué pasa. Especialmente si tienen, y darles mantenimiento también, porque si estas piedras empiezan a acumular mucha materia orgánica ahí, pues necesitamos limpiarlas de vez en cuando, ¿verdad? Para que no vaya creciendo nuestro problema. Bueno, voy a ahora empezar a los cálculos. Saquen su calculadora porque vamos a ver un poquito de matemáticas. Mm, Bueno, ¿cómo ustedes pueden calcular cuánta agua de lluvia les va a caer en el techo de su casa, no? Tengo un ejemplo aquí a mano derecha y el ejemplo que estoy utilizando es con las cantidades de agua de lluvia que nos caen en Hermosillo, Sonora, ¿ok? Digamos que tengo esta casa, que es el recuadro más grande, tiene 10 metros de largo por 8.5 metros de ancho, ¿ok? Entonces aquí está la fórmula. Yo les voy a compartir esta presentación, no la tienen que apuntar ahora, entonces no se preocupen, ¿no? Primero que nada, sacar el área de donde voy a captar. ¿Cómo se saca el área? Muy sencillo, 10 por 8.5, 85 metros cuadrados. Ese es el área de donde voy a capturar mi agua de lluvia. Cuidado aquí, si la casa tiene una, digamos que es la casa, deduciendo que la casa tiene una pendiente hacia un solo lado, ¿no? Si tiene, en la casa, por ejemplo, del ejemplo aquí se ve que tiene una línea en medio, muchas casas se parten en medio y una pendiente es hacia un lado y otra pendiente hacia el otro.
Entonces ahí ya tendríamos que tendríamos que dividirlo entre dos, ¿no? Pero vamos a suponer, para motivo del ejemplo, que es la misma pendiente, ¿ok? Tenemos 85 metros cuadrados y lo vamos a multiplicar por el promedio anual de Hermosillo, que son 280 milímetros de agua. Bien sencillo. Ahora tenemos 280 por 85 por el coeficiente de escurrimiento, pensando que yo tengo un techo de lámina, 0.9. Al año, yo voy a poder agarrar 21,420 litros de esa superficie en Hermosillo en promedio. ¿Ok? Quiero pensar que algunos recibieron el correo y tienen ahí su ejemplo, ¿no? Sacaron su área de su sitio, tienen su promedio de agua anual. Entonces, tenemos ahí, y ustedes ya pueden empezar poco a poco a empezar a hacer sus cálculos, ¿no? En mi propiedad también tengo un cobertizo. En este cobertizo que está acá, digamos que también le voy a meter una canaleta y voy a capturar el agua. Entonces, tiene 4.9 de ancho por 2.4 metros de largo por 280, que es la lluvia que me cae al año, por 0.9, que es mi coeficiente. ¡Pum! Tengo casi 3,000 litros. Entonces, en mi casa, en mi propiedad, yo puedo capturar anualmente un promedio de 24,380 litros. Ojo, aquí es algo muy importante. Yo no voy a ocupar una cisterna de 24,000 litros. ¿Por qué? Porque el agua aquí en el desierto nos cae en dos temporadas, ¿no? Principalmente la temporada de verano, que es la lluvia de los monzones, y la temporada de invierno, que es las equipatas, ¿no? Casi se divide en mitad y mitad, ¿no? Digamos que de los 280 milímetros de agua que nos caen, desde 14 nos caen en el verano y 140 en el verano y 140 en el invierno. Entonces, yo el tamaño de cisterna que yo recomiendo es de 10,000 litros y para el cobertizo de 1,500 litros. Casi nada más a la mitad, pues. Nada más necesitas la mitad del anual. ¿Por qué? Lo que se llena en el verano, digamos. Entonces yo lo uso en la temporada de la sequía y se me vuelve a llenar en el invierno. Uso toda esa agua en la temporada de sequía que viene, se me vuelve a llenar en el verano. Entonces, con una cisterna, si yo quisiera capturar todo el agua que cae en el año, una cisterna de 10,000 litros sería la cisterna, digamos, ideal para mi sitio. Espero que eso haya quedado claro y los invito a que se familiaricen en el lugar donde están ubicados, ¿no? Como les comentaba, esta fórmula, el dato de 280 va a cambiar dependiendo al dato donde ustedes estén. Después pueden romper la fórmula un poquito y en lugar de 280, que es el promedio anual, podemos poner 28, que es una lluvia promedio, que son 28 milímetros de agua que caen en una lluvia promedio y te va a decir qué tanta agua te va a caer en una lluvia promedio. ¿Ok? Muy sencillo de sacar esta fórmula. Entonces, pues ya que un cálculo, alguien ahí comentaba que le gustaría ser completamente autosustentable y que quería capturar, a mí me tocó vivir una experiencia en Panamá donde capturábamos absolutamente todo el agua que necesitábamos de la lluvia para vivir en lugares donde el agua es más común, la lluvia, pues esto es posible. En el desierto es muy, muy difícil, pero no imposible, ¿verdad? ¿Cómo pueden calcular qué tanta agua necesitan, no? Es una fórmula también muy sencilla, que es el número de personas por la cantidad que cada persona utiliza al día, por la cantidad de lluvias, por la cantidad de días sin lluvia, ¿no? Les voy a poner el ejemplo de Hermosillo. Digamos que aquí en mi casa somos 3.
Y haciendo un cálculo grande, cada quien utiliza 120 litros de agua al día, ¿no? Eso es relativamente poco, ¿verdad? ¿Por qué? A veces no estamos aquí en la casa, sí, pero a veces tenemos visitas, a veces hacemos la lavandería, entonces este tipo de cifra cambia, a veces mucha más, a veces mucho menos, pero un promedio, ¿no? Entonces aquí tenemos un promedio muy largo de días sin lluvia, que llega a ser hasta 140 días, ¿no? Entonces yo necesitaría realmente para poder sustentar mi casa completamente de agua y lluvia, tener la capacidad de capturar 50,400 litros. En el ejemplo anterior de esa casa que vimos es la mitad realmente de lo que yo necesito. Pero para yo poder empezar a trabajar, a llegar a esto, pues tendría que empezar a trabajar mucho en bajar la cantidad de litros de agua que utilizo cada día. Entonces los invito a que chequen esto, cuántos promedios de lluvia, de días sin lluvia hay, y van a encontrar la necesidad de agua. Después pueden calcular cuántos son los requerimientos que tiene un árbol, por ejemplo, ¿no? Para nosotros aquí en el desierto es muy importante saber esto. Primero, lo que hay que hacer es multiplicar el radio por el pi, y esto nos va a dar la cantidad de agua, ¿no? Entonces, digamos, el pi es 3.14, el radio son 2 metros, tenemos un diámetro de 6.28. Después hay que reconocer que árboles tienen diferentes necesidades. No es lo mismo un mezquite a un naranjo. El naranjo nos va a consumir cantidades mucho más grandes de agua que un mezquite. Por ejemplo, aquí se los puse la fórmula. Una alta demanda requiere al año 1099 milímetros. Media demanda 762. Poca 406. Muy poca 170, ¿no? Que serían las cactáceas y suculentas. ¿Y cómo va esto? El ejemplo es 6.28 metros, que es el diámetro, por, digamos, en el ejemplo voy a utilizar uno de mediana demanda, que vendría siendo, por ejemplo, una granada. Requiere 762 milímetros. El promedio anual en Hermosillo, 280. Y para convertirlo a litros, lo multiplico por 1000. Y esta granada, para crecer, una granada de 6.28 metros de diámetro, que sería gigante, requiere 17,000 litros de agua al año para estar al 100, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta, uno puede empezar realmente a irse a calcular específicamente los requerimientos de cada una de sus plantas y empezar a hacer lo que se llama un presupuesto de agua para su sitio, ¿verdad? ¿Cuánta agua realmente necesitas? Y empezar a hacer los ajustes necesarios. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos hacer nuestro diseño integral y tratar de incorporar todo esto que hemos aprendido en los últimos 2 días sobre captación de agua de lluvia, principios de permacultura y realmente llevarlo a cabo, ¿no? Esta es una serie de, una secuencia o pasos a seguir que nos ayudan a movernos de una idea a una acción, ¿verdad? Entonces pienso que todos estamos aquí listos, ahora que tenemos más tiempo en casa, bien motivados a empezar a tomar acción en nuestro sitio para transformarlo a lo que nuestra visión, ¿verdad? Primero que nada, me gustaría recomendar que elaboren un plano de tu sitio, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Sé que a veces yo por ejemplo, batallo mucho como dibujante, no soy muy buen dibujante, entonces pues uso la tecnología, lo que hago es me voy al Google Maps o cualquier sitio que me ayude a darme una imagen satelital y la imprimo, ¿no? La imprimo en grande y ya tengo mi plano de mi sitio, ¿no? Hago mi zoom en mi casa o el sitio donde voy a trabajar, puedo ver dónde están ubicados los árboles y ya empiezo ahí a empezar a hacer un inventario, ¿no? De todos los factores que interactúan con mi sitio, ¿no?
Voy a ver por dónde sale el sol en la mañana, dónde está primero que nada los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. El sol sale por el este, se oculta en el oeste, o al revés, perdón, ya ando confundido aquí. Él sale por el este, se mete en el oeste y voy a empezar a ver otros factores, ¿no? Donde pasa el viento, hay un tipo de erosión en mi tierra, cómo puedo utilizar este como un recurso. Voy a ver qué tipo de suelo tengo, ¿no? Hay muchos tipos de maneras de cómo hacer hay cosas que tenemos que aprender sobre nuestro suelo, cómo es el nivel de percolación que tiene. ¿Cómo se hace el nivel de percolación? Agarren una pala, hagan un hoyo en su sitio del tamaño de una cubeta de 5 galones, la cubeta común. Después, ese hoyo lo llenan con una manguera lleno de agua. Dejen que se drene, que desaparezca esa agua. Después, vuélvelo a llenar. Ya que se llenó 2 veces, lo dejas que se drene y lo vuelves a llenar y le metes una cinta métrica y ves cuántos centímetros baja cada hora. Si el agua se drena en aproximadamente 2, 3 horas, empieza a bajar, empiezas ya a saber, te empieza a arrojar la información de si tienes un buen drenaje en tu suelo o si no lo tienes. En el desierto, por ejemplo, tenemos el caliche que nos impide el drenaje, entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos aspectos, ¿no? El barro en lugares más húmedos también impide el drenaje, entonces hay que tener cuidado. El uso humano, ¿no? Empiezo a ponerle en el mapa dónde están los caminos, por dónde pasa la gente. ¿Qué otros factores externos hay en mi sitio, ¿no? ¿Dónde viene el ruido? ¿Dónde pasan los vecinos? ¿Dónde está la calle? Hay una contaminación que puede llegar de alguna parte externa, ¿no? Entonces empezamos a inventariar todo este tipo de información porque nos va a ayudar a tomar decisiones. Paso número 3 es, pues, ya que tienen todo esto, empiecen a crear una visión, ¿no? ¿Qué les gustaría a ustedes ver en su sitio, ¿no? Y esto es muy personal. Digamos, pues yo quisiera ver un jardín con hortalizas orgánicas. Me gustaría tener un invernadero. Me gustaría tener unas gallinas, unas áreas de composta. Me gustaría tener un par de árboles frutales. Me encantan las higueras porque me recuerdan a mi infancia, ¿no? Lo que ustedes gusten, empiecen a generar una visión de dónde les gustaría estar en 10 años, ¿no? Exactamente, ¿no? Pensar qué te gustaría tener en tu sitio. Después de que ya soñaron despiertos, van a evaluar y vamos a empezar a priorizar. ¿Qué cosa sería lo más importante poner primero? Porque paso 1 me va a llevar a paso 2. Tal vez si quiero poner árboles, primero que nada sería importante empezar a sembrar el agua, que sería generar los movimientos de tierra necesarios para que mantengan estos árboles sanos. Y empezamos a irnos uno por uno con nuestros sueños o nuestra visión y empezar a priorizar qué podemos empezar a hacer. Una herramienta que nos va a ayudar bastante es utilizar siempre las éticas y los principios de la permacultura. Las personas que no están, que están en la junta ahora y que no tienen, que no han tenido la experiencia de conocer las éticas y los principios, los invito a que tomen una clase de principios de permacultura o si pueden tomar el diseño, el certificado, que es un curso de 72 horas, muy recomendado. Hay mucha información en línea también, pero básicamente se basa en sentido común, ¿verdad? Que a veces el sentido común ya no es tan común y la permacultura nos ayuda a recordar lo que tiene sentido, ¿verdad? Y básicamente es el cuidado de la tierra, cuidado de nuestro prójimo y la repartición justa. Repásenlos, utilícenlos. Después vamos a identificar las zonas de interacción.
¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver, por ejemplo, nuestra zona 1 es donde nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en nuestro sitio. Digamos, un buen lugar para la zona, un buen elemento para nuestra zona 1 es nuestro jardín orgánico intenso, ¿no? Donde plantamos todos nuestros vegetales. Ese requiere que lo visitemos casi a diario, entonces no lo queremos tener en la parte de atrás, en la esquina a la derecha, a un lado detrás de los árboles, porque realmente no vamos a ir para allá tan seguido, ¿no? Entonces, la zona 1, ese es un buen elemento. Zona 2, tus árboles frutales, tal vez tu cisterna, tal vez tus gallinitas o tu área de composta. Zona 3, especies de árboles nativas. Zona 4, la periferia. Zona 5 sería ya lo que está fuera de tu casa. Si vives en un departamento, serían los lugares donde vas a lo último, como ir a checar la caja de la electricidad, por ejemplo, cosas así. Podemos empezar a hacer estos círculos de interacción que se llaman las zonas, ¿no? Que en realidad, por lo regular, son 1 o 2, 3 en lugares urbanos, 5 en espacios más grandes. Y después, manos a la obra, ¿no? Ya terminamos nuestro diseño y empezamos con lo que es la implementación, a trabajar. No hay mejor manera y al principio pues pueden cometer errores, pero es totalmente parte del proceso, ¿no? Esto nos va a ayudar a la retroalimentación que nos va a dar la naturaleza, a identificar dónde podemos mejorar y ajustar y regresar a la observación. Que es el paso número 9, que es evaluar nuestro sitio. Muy bien. Bueno, por información, esto es todo. Aquí es